Si hoy tuvieras que relatar o contar la historia de tu vida, ¿cómo lo harías? Diría que soy un híbrido cultural, que es un umbral entre culturas y que crea puentes en lugar de fronteras. ¿Cómo influyó crecer en Valencia con tus raíces africanas en la mujer y líder que eres hoy? Y mis padres tuvieron una conversación conmigo y me dijeron, mira, eres negra, eres mujer, eres primera generación de inmigrantes africanos nacida en España y todo lo que hagas va a tener una trascendencia en cómo te ven los demás. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes una conversación con Visila Bococo, una de las voces más influyentes en liderazgo, diversidad y emprendimiento a nivel global. Nacida en Valencia con raíces africanas y una vida marcada por la integración de culturas, Visila ha sido directora de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y hoy lidera su consultora BBES International, asesorando a empresas, gobiernos y emprendedores en expansión internacional y marca personal. Es conferencista internacional, ha dado charlas en los 5 continentes y es autora de 2 libros. Todos tenemos una historia que contar y su más reciente obra, El miedo y yo, donde nos invita a transformar el miedo en motor de vida. Además, es fundadora del African Literacy Project, con el que ha construido bibliotecas y promovido la educación como llave de libertad en varias comunidades africanas. Visila es una mujer que inspira con su autenticidad, su historia y su visión de un liderazgo más humano. Los invito a escuchar esta masterclass llena de aprendizajes, vulnerabilidad y propósito. ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Dirigí la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y me despidieron. Porque para mí el mayor enemigo del éxito es la arrogancia. Y yo pequé de arrogante. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Visila, has vivido en distintos países, en culturas muy diversas y enfrentando muchos miedos. Si hoy tuvieras que relatar o contar la historia de tu vida, ¿cómo lo harías? Diría que soy un híbrido cultural, que es un umbral entre culturas y que crea puentes en lugar de fronteras. ¿Qué influencia? Vamos al origen, a tu infancia. ¿Cómo influyó crecer en Valencia con tus raíces africanas en la mujer y líder que eres hoy? Bueno, yo creo que ha influido todo, muchísimo, porque yo nací en una España donde no había diversidad, es decir, mis padres llegan a España a principios de los años 70, yo nazco en el año 74 y ellos ya son únicos, es decir, que ellos, pues mi padre es el único estudiante negro en la Universidad de Derecho, mi madre, pues solamente habían 2 enfermeras negras en el hospital y ya estaba acabando la carrera. Y tengo unos padres muy jóvenes porque me tuvieron con 21 años, imagínate, pues inmigrantes, vienen a estudiar, se quedan embarazados sin tenerlo previsto y yo, boom, aparezco allí y claro, pues ellos tienen que gestionar muchas cosas que no saben tampoco muy bien cómo hacerlo. Y yo recuerdo pues el día que, bueno, pues que en el colegio supe que era negra, porque tú no tienes conciencia de color cuando eres pequeño. Si tú le preguntaras a cualquier niño de 3 años, se ve como todos los demás. Entonces yo hasta que ese día un niño no se puso a llorar como si no hay mañana y empezó, no me sentéis con ella, que no me quiero sentar con ella, que no me quiero volver negro. Y entonces yo me quedé como, ¿what? ¿Sabes? Entonces esto para mí fue un choque. Y mis padres tuvieron una conversación conmigo y me dijeron, mira, cuando llegué llorando, estoy como confundida y me dijeron, mira, eres negra, eres mujer, eres primera generación de inmigrantes africanos nacida en España y todo lo que hagas va a tener una trascendencia en cómo te ven los demás. Así que yo creo que esa infancia marcada por la diferencia, pues hizo que yo siempre quisiera intentar pertenecer. Luego llega la adolescencia, que es una época también donde tú buscas la identidad del grupo. Tú quieres formar parte del colectivo, del grupo, de los niños cool, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo siempre me sentí un poco nerdy, ¿sabes? O sea, como el lobo solitario que intenta meterse en todos los grupos, ¿no?
Y ahí, bueno, pues creo que también tuve que tomar ciertas decisiones, porque la decisión es, quiero ser diferente o quiero ser especial. Porque si tú siempre te sientes diferente de los demás, también te alejas de los demás. Y en este caso yo creo que ahí hice un clic en mi cerebro gracias a los libros que leía ya en esa época de crecimiento personal. Y bueno, pues tuve acceso a lecturas muy potentes desde muy joven y ahí me di cuenta de que tenía que elegir ser especial. Y eso hace que, bueno, pues que también mis abuelos tuvieron una gran influencia en mi vida porque llegaron más o menos en mi preadolescencia y ellos, como estaban tan orgullosos de sus raíces africanas, pues esas conversaciones y esas historias con mis abuelos, que eran grandes contadores de historias, a mí me cambiaron. Porque yo empecé a pensar, ostras, esto es maravilloso, qué historias me están contando. Y este acercamiento a mi raíz, pues hizo que yo desde luego pensara que esto es interesante, ¿no? Y recuerdo un día que mi abuela me dijo, como no me invitaba nadie a los cumpleaños y no entraba en muchas casas, pues mi abuela me dijo, invítalos tú. Y vinieron a casa y comieron comida africana con mi abuela, bailamos música. Y mi abuela, que iba con esos trajes tan maravillosos africanos y con esos turbantes y todo, pues la gente empezó, ostras, tu abuela. Y es que de hecho la semana pasada que estaba en Valencia, amigas mías se acuerdan de mi abuela todavía. Ostras, tu abuela nos hacía esos buñuelos de plátano buenísimos y ese arroz con salsa de cacahuete. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso hizo que marcara también algo, porque yo que durante mucho tiempo huía de intentar ser africana y quería ser solo española, pues ahí empecé como a integrar las dos cosas poco a poco, ¿no? Muy poco a poco. Y luego también eso me ha dado una disciplina tremenda por la manera en la que me he criado. Mis padres me dieron una educación súper... eran muy autoritarios, pero también me estaban protegiendo porque decían, o sea, o eres la mejor o realmente no vas a llegar a ningún sitio, ¿sabes? Porque tú vas a ser siempre la última que van a elegir. Entonces, estas palabras que eran duras, pues hicieron que yo tuviera que moverme y luego lo experimenté en mi propia piel. O sea, yo acabé Derecho y Económicas, pensaba que iba a trabajar en un despacho de estos súper potentes y que me contratarían en algún sitio. Pues no me contrataron en ninguno, ¿sabes? Entonces, esto fue como, no puede ser, o sea, si yo he hecho todo lo que mis padres me han dicho, yo quería ser actriz y más encima que no me dejan y hago tantas cosas interesantes y serias y hablo idiomas y no era una persona apta para muchas de las empresas que en ese momento pues mis amigos entraban, ¿no? Y el comercio exterior fue donde yo encontré mi ventaja competitiva, porque ahí pensé que quizás mi multiculturalidad podría ser un activo que funcionara, ¿no? Entonces yo creo que eso también fue una de las decisiones y porque me encontré con un profesor que me animó a entender mejor qué era el comercio exterior, el marketing internacional y me hizo la bombilla, clic, ahí es por ahí, es por ahí. Y además me encanta viajar y me encanta el comercio y me encantan las relaciones con las personas, ¿no? Y las empresas, con lo cual, bueno, pues ahí encontré mi sitio y eso ha definido quién soy yo y mi carrera, ¿no? Mm. Quiero indagar un poquito en lo que nos has compartido ahorita, pero yendo a ese inicio, la importancia de autoconocerte, de conocerte y de aceptarte como mujer negra, Ujú. inmigrante, que era lo Mm. que dijiste. Yo en ese caso, perdón, no pretendo para nada compararme, pero soy migrante, entonces Sí. entiendo esa pata, pero quiero también, para la gente que nos esté escuchando, poner en contexto, porque nuestra audiencia también es bastante latinoamericana, poner en contexto que España hace, no sé, 30 años no es la misma España que hoy. Nada O que sea, ver. tú creciendo como mujer negra hace más de 30 años, me imagino lo difícil que habrá sido de cara a los demás y eso a aceptarte tú misma. Mm. ¿Cómo haces ese trabajo desde tan pequeña? No fue sencillo, ¿eh? Es decir, no fue un trabajo consciente, ¿vale? Es decir,
ahora yo me trabajo de manera consciente. Antes era para sobrevivir. Es diferente. ¿No? En aquella época yo tenía que buscar la fórmula para que mi vida no fuera un desastre, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que primero lo que siempre me caracterizó es que tengo sentido del humor. Entonces reaccionaba de una manera ante las burlas o como la gente, ¿sabes? O sea, la gente me decía de todo. Negra, vete a tu país, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? O sea, en fin. Y yo, pero si estoy en mi país, Claro. ¿sabes? Entonces era muy complicado. ¿De dónde eres? Aún me lo preguntan. O sea, es que no hay día que yo esté en España que la gente no me pregunte. El otro día me daban un premio en mi ciudad, en Valencia, y estaba en la alfombra roja con toda la gente que estaba allí recibiendo premios y alguien me dijo, oye, por cierto, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Sabes? No se podían imaginar en ningún momento que yo era una de las personas premiadas. Entonces le dije, te lo cuento en el escenario, ¿vale? Entonces luego la señora me vino y me dijo, ostras, qué vergüenza, por favor. Estoy súper acostumbrada y le pongo sentido del humor, pero en aquella época era muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando pasaban lista en clase, la gente se tiraba al suelo literalmente con mi nombre. Porque ahora estamos acostumbrados a todo tipo de nombres, porque vemos las redes, seguimos gente de diferentes países. Futbolistas. Claro, pero antiguamente, si no te llamabas de una determinada manera, pues primero la gente se partía de la risa, ¿sabes? Entonces era difícil, pero yo creo que tuve unos padres que me mostraron mucha resiliencia. Y entonces, en aquella época no podías venir, yo no podía venir diciendo, me han dicho no sé qué, porque era como, ¿sabes qué? O sea, no hay tiempo para todo esto. Sigue adelante. Y además, o sea, hay cosas que me decían y era, o sea, es que no es negociable, Visila. O sea, no te puedes caer. Me da igual, gestiónalo. Africanos, olvídate de psicólogos, olvídate de todo. O sea, ahí yo tuve que buscarme herramientas y las herramientas fueron los libros. Los libros fueron mis maestros, mis nanis, mis psicólogos, todo, ¿no? Porque mis padres, entre que eran muy jóvenes, luchando por sacar adelante a sus 4 hijos en un país que no es el suyo, más encima la carga de otros familiares, que cuando tú eres africano no cuidas solamente de tu familia que creas tú, todos los que están detrás también. Con lo cual, pues mis padres tenían muchas obligaciones como para venir llorando diciendo, ay, Dios mío, que me han roto el corazón porque me han llamado. No hay tiempo para eso, ¿sabes? Te tienes que gestionar. Entonces yo creo que pues conseguí muchas herramientas y luego entendí que el sentido del humor es algo que funciona. Entonces empecé a reírme de mí misma, ¿sabes? Entonces antes me llamaban Bollicao, Conguito, o sea, todo tipo de nombres. Pues respondo a todo, pues Conguito, Bollicao, hello, no pasó nada, ¿sabes? Entonces me lo tomé así. Porque si no, yo creo que el sentido del humor te ayuda mucho Entonces mis amigos pues pensaban, mira, qué graciosa, ¿sabes? Y bueno, también tuve muy, muy buenos amigos y amigos de la infancia que considero que fueron un pilar enorme en mi vida y han sido parte de mi vida y siguen siendo parte de mi vida, ¿no? Pero creo que tengo una familia también muy fuerte en el sentido de que no nos permitimos el caer, ¿sabes? Es decir, es una dureza que a veces creo que es extrema porque te puedes romper y cuando hay una tormenta los árboles más rígidos son los que se parten. Hay que ser flexible, ¿no? Entonces, pues bueno, pero no sabían hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahora pues mis padres, por ejemplo, que son parte de mi camino, pues muchas veces reflexionan. Ellos son los primeros que leen mis libros y que dicen, wow, es verdad, podíamos haberlo. Sí, pero digo, ya está hecho, ¿no? Soy lo que soy por ellos también, ¿no? Y son mi pilar también grande, ¿no? Y ellos también era como, Visila, tú puedes, ¿sabes? Tú puedes. O sea, me acuerdo una vez que una profesora le dijo a mis padres, pues mira, creemos que no tiene demasiada capacidad porque está estudiando 2 carreras al mismo tiempo, entonces que se deje una, porque no queremos que sus notas bajen. Y mi padre me dijo, a ver, usted paga las facturas, usted paga la carrera. Muy bien ¿Sabes? dicho. O sea, como diciendo, o sea, ¿a ti qué más te da? ¿Sabes? Entonces mi padre me dijo, mira, olvídate de lo que te diga la psicóloga del colegio, tú vas a hacer las 2 carreras. Punto. O sea, es que no es negociable, ya está. Y entonces, no es negociable. Adelante. ¿Crees que esto
¿Es algo que tú traes de nacimiento en esos genes de tus padres luchadores? ¿O es forjado a puro ejemplo? Dijiste una palabra clave que es sobrevivir. Y a veces en esa sobrevivencia aprendemos muchísimo sobre nosotros mismos porque no tenemos otro plan. Mm, Es como este libro de Burn All the Boats, quema todos los barcos. mm, Y aquí es a sobrevivir, este es el camino, y es que no tengo opciones. Soy mujer, soy negra y soy migrante. En tu mm. caso es muy obvio, pero lo estoy tratando, vamos a ver si doy contexto en lo que quiero preguntar, que estoy tratando de sacar. Es para nuestra audiencia decir, sí se puede, sí me puedo transformar. Absolutamente. Yo llevo varias transformaciones, ¿eh? Y creo que todos tenemos la capacidad de lo que yo llamo de identity shifting. ¿Con qué te identificas? Yo me he cambiado de identidad constantemente. ¿Sabes? He pasado de la identidad de la niña negra pobrecita que le llaman así. Además, en mi caso era gorda también. O sea, negra y gorda, lo tenía todo. ¿Sabes? ¡Anda! Si ya se ríen de los gorditos, del que lleva Sí. gafas, el que lleva aparato de los dientes, o sea, este tipo de cosas hacen. Entonces yo, claro, ya era, o sea, entre que mi madre me hacía unas trenzas en el pelo y llevaba el afro y que ya era distinta, porque los niños me tocaban todo el día el pelo, entre que además tenía sobrepeso y más encima negra, imagínate lo que era eso. ¿Sabes? Entonces tengo que sobrevivir. Y por otro lado, sí que creo que es cierto que la fortaleza también ayuda de tus genes y de tus ancestros. Yo creo mucho en la ancestralidad y creo que tenemos muchas partes de nosotros mismos, nos construimos a través de nuestro linaje y nuestras historias familiares. Y es cierto, te pongo un ejemplo de fortaleza, ¿no? De mi abuela paterna. Mi abuela materna no la conocí, pero mi abuela perdió 7 hijos que tuvo que enterrar. Y estuvo embarazada 14 veces de su vida. Y mientras me estaba contando esto, mi abuela jamás lloró. Era una mujer súper alegre y siempre decía, pero yo es que no entiendo a la gente blanca, que siempre están deprimidos, que si depresión, que si me tomo no sé qué, que si tal. Ella no lo entendía. Decía, ¿qué les pasa a esta gente? Si tienen de todo. Porque ella, que había venido de una situación muy complicada, con muchas necesidades, que además había perdido a su madre con 9 años, que le habían matado de una paliza a su marido, que era el padrastro de mi abuela. Imagínate con 9 años haber presenciado esa escena, luego ver a tus hijos morir. Y mi abuela era una mujer que tú la veías y siempre estaba perfectamente vestida, guapísima, cocinando todo el día, bailando y decía, mira, si yo puedo bailar, puedo reír y puedo comer, todo está bien. Entonces ella no entendía todo esto. Entonces si tú tienes una abuela así, tú llegas llorando de que no sé qué, te mete un golpe que te arregla rápido, ¿sabes? Entonces, claro, eso influye tener personas así en tu vida. Pero por otro lado, está la parte del autoconocimiento. Y yo tuve la suerte de leer varios libros como One Dyer y, claro, cuando yo leí Tus zonas mágicas y Tus zonas erróneas, pues esos libros me hicieron pensar, oye, yo puedo cambiar mi identidad y puedo cambiar mi realidad. ¿Qué historia me estoy contando? Porque recuerdo muchos días estar llorando desesperadamente y diciendo, no quiero estar en este mundo que es tan complicado. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me has hecho negra? ¿Por qué es tan difícil todo? ¿Sabes? Y ese libro pensé, o sea, ¿qué historia me estoy contando? Con esta historia no voy a llegar a ningún sitio. Con esa historia voy a llegar a lo que llega pues mucha gente inmigrante. Pues a limpiar la casa de alguien, a no vivir en todo su potencial. Y todos tenemos potencial. Y he conocido muchos casos dentro de mi comunidad de personas que han abandonado. Total, no me van a contratar. ¿Tú sabes la cantidad de gente que me decía, si no hay negros en Mercadona, ¿tú te crees que vas a conseguir un trabajo en esas empresas que tú estás haciendo aplicaciones de trabajo ahí? ¿Estás loca? La gente me decía eso, de mi propia comunidad. Entonces, sí, yo me he forjado también un carácter. Yo también he cambiado la narrativa de mi vida, yo he cambiado mi historia. Yo a partir de los 12 años empecé a escribir mi propio diario.
pero también empecé a vivirla, a cambiar mi historia, ¿sabes? Sabía que la historia que me estaba contando en ese momento y lo que yo estaba sintiendo en ese momento no me iba a ayudar. Y cuando yo empiezo a leer esos libros y me doy cuenta de que si tú cambias tu pensamiento puedes cambiar tu realidad, entonces cambio cómo me veo. O sea, me veo solamente como la niña negra, gorda, que nadie quiere jugar con ella y que no le invitan al cumpleaños, o cambio la historia de otra persona. Y entonces empiezo a cambiar y empiezo a tener otro tipo de amigos, empiezo a pertenecer. Entonces, bueno, pues ya lo que fue el final de la adolescencia, 16, 17, 18 años, pues ya empezaba a tener una gente, amigos, relaciones públicas de las discotecas, ¿sabes? Así más modernas y tal. Pues en aquella época el tardeo ya estaba inventado, ¿eh? Porque nosotros salíamos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Íbamos a las discotecas light, donde supuestamente no se daba alcohol, pero se daba. Y entonces, bueno, pues salía con los amigos, conocía gente, fui animadora, bailaba en las discotecas, ¿no? Porque en aquella época bailábamos rap y entonces yo tenía mi grupo de rap, ¿sabes? Entonces, claro, ahí ya empecé a ser como pues la persona que más se parece a la que soy hoy, ¿no? Pero eso lo construí a base de cambiar mi historia, ¿no? Por eso hablo tanto de la inteligencia narrativa. Porque la inteligencia narrativa no significa simplemente que tú seas un buen narrador para tu marca personal, que eso, por supuesto, lo trabajo para empresas, ¿no? O para personas que quieren mejorar su imagen o sea, cuando una persona quiere entrar en un mercado determinado, yo creo la narrativa para que en ese mercado te entiendan, porque tú necesitas ser culturalmente capaz de entender que si ese producto, si lo voy a vender en Arabia Saudí, no es lo mismo que venderlo en Burkina Faso o en Sevilla, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. Entonces, bueno, eso lo hago, pero esa misma inteligencia narrativa la utilizo con la narrativa que es mi voz interior. ¿Qué narrativa está en mi cabeza todo el tiempo? Y si tú controlas la narrativa interna, controlas tu vida externa. Regresando al tema de los orígenes, y perdón que insista, pero hablaste la palabra, creo que las palabras son súper poderosas, el querer pertenecer. Mm. Y ahorita estás hablando de cómo te has reinventado, cómo te has escrito y contado historias que te potencializan Mm. y que te ayudan en esa reinvención. Ahora, ¿qué diferencia hay en todo eso con ponerse máscaras? Qué interesante pregunta, me encanta. Todos vivimos a través de las máscaras, ¿no? Y yo creo que nuestra vida va cambiando las máscaras porque tú utilizas las máscaras que tú necesitas para sobrevivir en cada momento. Yo he utilizado muchísimas máscaras, pero cada máscara que tú te pones te sirve para el momento que tú estás viviendo. Y en realidad, más que una máscara, es la identidad de tu momento, del momento vital que estás viviendo. Necesitas esa máscara. No tiene nada que ver con tu autenticidad, que son dos cosas diferentes. Hay personas que tú notas que no son auténticas, porque la máscara se está comiendo al personaje. Pero es cierto que en cada momento de nuestra vida somos diferentes. No eres la misma persona cuando tienes 14 años que cuando tienes 25, con cierta experiencia. Y dentro de ese trabajo de la máscara, que están tus sombras ahí, tú te vas apartando de ciertas sombras a medida que tú vas sanando ciertas cosas, ¿no? O sea, yo en esa época pues tenía muchísimos miedos, muchísimos complejos. Entonces necesitaba esa máscara para ese momento. Y a medida que uno va haciendo más crecimiento personal y te vas conociendo, porque todavía ahí no te conoces del todo, entonces empiezas a ver, ostras, esta máscara ya no me hace falta, qué bien. Y la eliminas, ¿no? Y poco a poco vas quitándote tus máscaras hasta que te encuentras contigo mismo. Pero creo que el trabajo de la máscara va a estar siempre ahí. Lo que pasa es que cada vez es más auténtica. Y son herramientas que tú necesitas. Es decir, yo, por ejemplo, tengo, bueno, puedo decir tenía, aún tengo, pero miedo a hablar en público. Y ese miedo me ha paralizado durante muchísimo tiempo en muchas situaciones, ¿no? Y me ponía histérica
Pues cada vez que tenía que presentarme, por ejemplo, ¿no? Tú llegas a una sala de reuniones y tienes que decir, hola, me llamo Visila. Esos 2 minutos de presentación, de verdad que yo me temblaban las piernas, estaba fatal, no quería hacerlo. Pero yo tenía que contarme una historia de Visila. Esto tienes que decirlo, o sea, no hay más. O sea, entonces la máscara está ahí, ¿sabes? Y haces lo posible por salir adelante. Hasta que un día decides que no tienes nada que temer. Porque ¿qué está pasando en ese momento? ¿Tienes miedo al rechazo? ¿Que vas a decir una tontería? ¿Que no tienes voz? ¿Que a quién le importa lo que tú vas a decir? Ahí está el síndrome del impostor, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Hay un montón de miedos que están ahí en la puerta, pues que están ahí como queriendo asomar. Y entonces de repente les dices, mira, sé que estáis, pero os vais a poner a un ladito. Porque ya no os necesito. Yo ya sé que me estáis protegiendo, pero no os necesito. Y entonces ese día ya, boom, has trascendido esa máscara. Y entonces no significa que tú estés sobreactuando, ni mucho menos, porque en el fondo, en todo momento, en la vida es eso, ¿no? O sea, es la puesta en acción de algo. Cuando tienes un proyecto, no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer. ¿Y qué haces? Hacerlo. ¿Sabes? Y entonces, claro, tú te vistes me he visto de emprendedor y voy con mi deck y voy a levantar fondos. Y entonces, ¿qué? Estás fingiendo, porque muchas veces tú sabes que no hay nada detrás del business. Tú lo sabes. Pero como no te lo creas tú, ¿quién te va a creer para darte el dinero que tú necesitas para emprender? Entonces, claro, el tema de la máscara, tengo mis dudas de que siempre sea negativo, ¿sabes? Le hemos dado un tinte negativo, como que no somos auténticos, pero es que en ese momento eres tan auténtico como lo que eres ese día. Y mañana, en 10 años, ya no serás esa persona, serás el empresario. Qué interesante concepto. No lo había visto así, lo estaba preguntando desde la connotación negativa y me sorprende gratamente ¿cómo lo ves tú en tu experiencia? Porque es cierto que vamos evolucionando en el tiempo. Yo también he usado miles de máscaras. Es más, sigo usando, pero no tiene por qué ser negativo, claro. Claro, es que la Es lo que gente lo ve utilizo para sobrevivir así. en este momento. Claro. Y si Y tú no no es te negativo. pones la máscara de soy el mejor podcaster, ¿cómo vas a llegar a todas las personas que quieres llegar? ¿Sabes? ¿Cómo vas a contactar con las personas que tú quieres tener? O sea, en ese momento tú te lo tienes que creer. Entonces, tú tienes que hacer cuerpo y es como ponerte el traje de Superman, como la película de Superman. Él no es Superman todo el tiempo, pero Sí, cuando está tiene Clark que Kent. salvar a alguien, se pone eso. Pues nosotros igual, o sea, yo no soy emprendedora y empresaria todo el tiempo. O sea, yo me pongo, cuando soy madre, cuando soy esposa, y cuando soy hija, soy hija. Entonces, claro, ¿es una máscara? No, porque no somos la misma persona. O sea, nosotros tenemos muchas facetas de nuestras identidades y hay que aceptarlas todas, incluso la que menos te gusta. ¿Cuántas veces nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, ¿cómo de mi boca ha salido algo así? ¿Sabes? Es decir, pues es una parte de ti también. Entonces yo acepto absolutamente todas esas partes, las que me gustan y los que menos, porque hay personajes que viven dentro de uno que no te gustan tanto. Y entre esos, dentro de todo ese proceso, sé que, y ya lo mencionaste, la diversidad es un pilar fuertísimo de Visila. Y lo digo un poco en el tema de, ya nos contaste tu historia de origen, Valencia, con tus raíces africanas y tus padres, pero luego tú vives en Estados Unidos, migras a Nueva York, que entiendo que es un sueño, Sí, perdón, pero la ciudad del mundo de la diversidad. O sea, es literalmente la ciudad uno de diversidad totalmente de del mundo. acuerdo. Y Sí. luego sé que tienes varios reconocimientos de organizaciones muy reconocidas de temas de la diversidad. ¿Cómo lograste ser reconocida en este mundo de la diversidad y hacer lo que veníamos hablando, que era un sobrevivir, una barrera, un reto que romper en una de tus mayores fortalezas? Mira, pues yo creo que todo se puede hacer una alquimia con las cosas, ¿no? De la misma manera que yo he alquimizado el miedo y lo he convertido en mi amigo y en un gran maestro, lo mismo pasa con la diversidad. ¿Sabes?
hay una persona, o sea, el tema de la diversidad siempre me interesó cuando incluso no se llamaba diversidad, ¿no? Porque ahora es un nombre muy, pues, que además ahora no está tan de moda, pero ha estado muy de moda, ¿no? Pero el tema de la diversidad antes no era así, o sea, tú antes eras pues negro o eras pues una persona con movilidad reducida, ¿sabes? Entonces todo eso ahora se llama diversidad porque lo estamos integrando dentro del mundo de la empresa y estamos pensando qué bueno y qué riqueza es la diversidad. Pero eso yo lo vi cuando llegué a Estados Unidos y allí me di cuenta de que mi diversidad sí que tenía valor. ¿Sabes? Lo que yo en Valencia no tenía valor, de repente ahí era como, wow. O sea, la gente, cuando yo les decía soy de Valencia, nunca me preguntaban Valencia de dónde. ¿Sabes? Aquí la gente me pregunta, ¿de Valencia de dónde? Y yo, pues Valencia de Valencia, pues soy fallera, paella, parle valencià, ¿sabes? O sea, en fin. Y ahí, ok, no sabes la cantidad de gente que me llama Miss Spain. ¿Por qué? Porque cuando yo dirigí la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, los americanos me conectaban con España. Nunca se pensaron, why is he black and he's from Spain? Nadie me hizo esa pregunta, ¿sabes? Sin embargo, por eso yo creo que me siento tan cómoda en Nueva York. O sea, sinceramente yo ahí encontré mi sitio y de repente dije, wow, aquí es una ventaja. Y además me llamó muchísimo la atención, pues que había diversidad, no solamente estoy hablando de la diversidad cultural o racial. Conocer a un banquero que tiene un grupo de rock y, claro, aquí eres funcionario y eres funcionario, eres abogado y eres abogado. Mi abogado de muchos años, que en paz descanse, tenía su grupo de jazz y tenía su oficina en Park Avenue y había ido a Harvard, ¿sabes? Pero venía al Festival de San Sebastián de Jazz con sus amigos de la Universidad de Harvard y de Michigan, había estudiado en las dos, y yo le pregunté un día, oye, porque me invitó, pues me invitaba los fines de semana a su casa, al country club donde cantaban jazz, y un día le pregunté, pero ¿desde cuándo haces esto y por qué lo haces? Y me dijo, porque si tuviera que ser abogado 24 horas estaría loco. Entonces, ahí para mí eso es la diversidad también. Yo me considero una persona una persona polímata, y en esa diversidad de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, eso fue algo que me voló la cabeza en Estados Unidos. Y ahí me di cuenta de la riqueza que es la diversidad, va más allá. Es la diversidad de pensamiento. Y conocer personas pues, que tienen, pues, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿no? Y de repente te dicen, es que mis padres me dijeron que era un superpoder. ¿Sabes? O sea, imagínate la brillantez de estos padres. Entonces, esta amiga mía, Xian, es china y tiene pues parálisis cerebral. Es una persona que me enseñó muchísimo de la importancia de lo que creas. Porque ella ahora hace colaboraciones con el FIT, con la escuela de moda. Creó un abrigo especial para las personas que cuando llueve, ¿sabes? Ella con los dos palitos no puede coger un paraguas. Y entonces, claro, yo todo eso dije, no, yo tengo que trabajar en esto de la diversidad, ¿sabes? Tengo que fomentar la diversidad porque entendí la importancia que tiene, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me comprometí con esa diversidad a todos los niveles y de todo tipo de personas. Es decir, para mí todas las personas cuentan y todas las personas somos diversas. Lo que pasa es que hay diversidades evidentes, como es la mía, y hay diversidades que son completamente invisibles, pero todas las diversidades cuentan. Sí. Perdón que interrumpa, pero o como la mía, porque yo voy a un país africano y soy Sí. el diverso blanco. Claro. Lo que pasa es que tú contando tu historia de nacer en un país de blancos. Exactamente. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que fui con mi marido alemán a Kenia hace muchos años, 15 años o así. Los niños corrían porque no habían visto ojos azules. Entonces, para ellos era el diablo en persona, ¿sabes? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Es normal. O sea, la diversidad depende de dónde estás. Entonces, Claro. todos somos diversos. Y eso hizo que yo primero estuviera muy en paz con mi diversidad y luego que pensara que cuando tú en realidad tienes personas muy diversas a tu alrededor, la innovación pasa. Para mí, la mejor amiga de la innovación es la diversidad. No puede haber innovación sin diversidad. Y ahí es donde yo empecé a ver esa ventaja a través de las empresas, empecé a hablar de diversidad con las empresas, nos hicimos consultores
mi empresa se transformó y empezamos primero solamente siendo consultores de comercio exterior, pero luego nos hicimos consultores de diversidad. Y fue algo orgánico, no fue pensado, porque nos llamó una petrolífera americana que tenía pues, plantas de petróleo en África. Y nos dijeron, mira, tenemos gente de diferentes países, pero nos damos cuenta de que el personal local no accede a puestos de responsabilidad. Hay un sesgo, ¿no? Pensamos que esta gente no quiere trabajar, que no sé qué, ¿sabes? O sea, la gente que venía de otros países pensaba, no, si estos africanos no quieren trabajar. Entonces, pues los propios africanos dijeron, ¿por qué no traéis a una africana del mundo? Ellos fueron los que propusieron, y esto pasó hace muchos años, y entonces fui, y a través del storytelling, solamente a través de las dinámicas que creamos, nos dimos cuenta de que había mucho más cosas que unificaban que separaban. Y nos dimos cuenta de la mirada. Por ejemplo, para un africano, un líder, ¿cómo puede venir el lunes y no preguntarme qué tal mi fin de semana o cómo está mi familia? Porque ellos veían al líder como un padre. Y para un escandinavo, pues haz tu trabajo y si te dice buenos días, pues ya te das un canto en los dientes. Entra en su oficina y quiere el trabajo hecho. Entonces, claro, el otro está esperando una cierta familiaridad. Cuando todos nos pusimos, hicimos diferentes dinámicas de trabajo con ellos, bueno, al cabo de 2 años, muchas de estas personas que supuestamente no querían trabajar estaban motivadas. ¿Por qué? Porque se había practicado la escucha activa. Intenta conocer al otro, mira al otro. Para mí la fórmula es empatía, confianza y la colaboración, ¿no? Y con esa fórmula nos dimos cuenta de que esto lo podíamos integrar en más empresas y poquito a poco pues así empezamos, ¿no? Y ahí está lo que llamo yo inteligencia cultural, entender al otro. ¿Dirías que en tu migración a Nueva York, estoy parafraseando y me corriges si estoy equivocado, pero en tu migración a Nueva York rompiste creencias limitantes? Muchas. Nueva York fue un gran cambio en mi vida. Yo fui la primera vez de vacaciones, ¿vale? Entonces, dice mi madre que desde que yo tenía 3 años, esto no lo sé yo porque no me acuerdo, pero mi madre dice, desde que tenías 3 años siempre decías, mamá, yo cuando sea mayor no viviré en España. Y entonces mi madre siempre me decía, ¿pero dónde vas a ir? Tú aquí con tu madre, no vas a ir a ningún sitio, ¿no? Y entonces, pues siempre fui una persona muy curiosa por ver otros mundos. Yo les decía a mis amigas, pues vámonos a no sé dónde. Y yo pues siempre tenía novios extranjeros, me iba a Toulouse, no sé, siempre buscaba lo extranjero, ¿no? Siempre me llamaba mucho la atención. Y yo me acuerdo que con mi sueldo del IBEX, que fui becaria del año 99, lo primero que hice con el dinero fue irme de viaje y me fui a Nueva York. Entonces yo llegué a esa ciudad y llegué al aeropuerto y dije, ¿esto qué es? O sea, esto es heaven para mí. O sea, de repente verme pues un montón de judíos ortodoxos con sus maletas por ahí en el aeropuerto, luego veía pues asiáticos y luego veía gente de todos los países. No me olvidaré jamás del magnífico taxista que era dominicano y tuvimos una conversación súper chévere, increíble todo. Y yo llegué y dije, wow, desde que salí del aeropuerto hasta que llegué a la casa de la amiga donde me quedaba, había visto tantas culturas. Y cuando pasé pues el puente, ¿no? Llegas y ves esas luces y todo, dije, Dios mío, ¿esto qué es? Pero ¿sabes lo importante? Que 25 años más tarde todavía tengo esa emoción. Cada vez que llego a JFK y cruzo por el Midtown Tunnel y llego a Manhattan, tengo la misma sensación. Entonces digo, mientras esa sensación siga de sorprenderme. Entonces, claro, cambió mis creencias limitantes porque de repente veía en los restaurantes todo tipo de gente en restaurantes. Me acuerdo que cuando fui a Harlem y yo no paraba de mirar a los African Americans y entonces yo les hacía fotos y un amigo mío dijo, perdonad, es que no está acostumbrado a ver negros. Porque a mí me sorprendían, ¿sabes? Es decir, yo nunca había estado en un restaurante donde todo el mundo pues había de todo, había gente blanca también. Una gran mayoría. Pero había una gran mayoría. Luego me fui a una iglesia de gospel y dije, por favor. Entonces, claro, esto para mí fue increíble. Luego fui a la Universidad de Columbia, vi gente de todos los países del mundo.
Luego amigos que me iban presentando gente. Y ahí cambió mi chip. Dije, wow. Claro, el hecho de ver que en una empresa podía trabajar gente de todos los países, yo nunca lo había visto. Porque claro, yo venía del IBEX, donde yo era la única y era como la gran excepción. O sea, no habían antes que yo. Luego ya vinieron otras personas, ¿no? Creo que yo abrí el camino, porque luego hubieron otros becarios negros también. Pero antes de eso no han habido. Y entonces, claro, yo llego a una ciudad así, donde digo, wow, hay sitio para todo el mundo. Y luego me fui a la universidad. O sea, yo cuando ya me dieron la beca en Nueva York, me apunté para estudiar Relaciones Internacionales. Y entonces a mí ese máster también me cambió la vida, porque elegían a 2 personas por país. Y además el mundo cambió durante ese tiempo, porque cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo estaba estudiando ese máster, pues teníamos gente de Afganistán, teníamos gente de todas partes, y entonces tenían la obligación de explicarnos qué estaba pasando en el mundo a través de sus ojos, ¿no? Y entonces una vez alguien trajo un burka y nos lo teníamos que poner para saber cuál era la sensación, ¿no? Y entonces también esa manera de estar en clase con gente tan distinta había sido tan diferente de las clases que yo había tomado antes, donde solamente tenía que memorizar y de repente pues encontré un sistema. Entonces, claro, esto para mí fue como súper disruptor, ¿no? Y para mí creo que ha sido una experiencia increíble, ¿no? Y fíjate que también agradezco enormemente la educación que he recibido en España, ¿eh? Porque si las universidades donde he estado no sería hoy quien soy. Es decir, que me ha dado unas tablas el haber estudiado Derecho y Económicas en España, en Estados Unidos el hablar español ahora es un activo buenísimo, ¿sabes? Es decir, que para mí es un jackpot, ¿no? Mi camino multicultural en Estados Unidos ha sido súper ventajoso, ¿no? Para mi carrera ha sido muy, muy importante. ¿Qué esta es tu experiencia rompiendo esas creencias limitantes que tenemos todos? Y decía al principio, los dos somos migrantes. Sí. Y definitivamente el hecho de migrar Mm. te ayuda a romper esas creencias, a ver que existe un mundo distinto del cual creciste, Sí. con mucho amor y con todo, pero que es distinto a lo que te enseñaron porque era lo que había en ese momento. O sea, tus padres migrantes tuvieron que romper barreras para estar en España. Tú naciste en España con unas barreras, ahora te vas a Nueva York y rompes esas barreras. Y yo, siendo guatemalteco, migro a España y rompo unas barreras. ¿Es necesario viajar por el mundo, migrar para romper barreras o creencias limitantes? No Perdón. necesariamente migrar, pero creo que sí que es muy importante viajar. Y yo sé que mucha gente dirá, no, pero yo no tengo medios para viajar. Hay muchas maneras de viajar. Yo viajé a África con la mente antes de poner un pie en el continente. Yo no puse ningún pie en África antes que tenía 35 años. Pero había leído muchísimo acerca de África, porque mis padres en una edad muy temprana no sabían cómo yo podía conectarme con mi raíz, aprender de las diferencias entre lo que es las heridas que te deja la esclavitud y las heridas que te deja la colonización. Porque hay heridas que viajan con la gente. Y yo viajé muchísimo con la mente. Por eso yo digo que la lectura es fundamental y hablo especialmente por los jóvenes, porque muchas veces piensan que por ver vídeos en TikTok ya es suficiente, ¿no? Por ver un vídeo de, oh, esto es Albania y esto es lo que puedes hacer cuando vas aquí o a Checoslovaquia o, no sé, a Sierra Leona, da igual. El caso es que a mí la lectura me abrió porque yo leía, por ejemplo, los libros de Julio Verne cuando era pequeña y entonces esto crea una gran imaginación. Y entonces cuando luego empiezas a leer, es cierto que la imaginación se abre. Y yo creo que yo ya imaginaba cómo era África. Entonces cuando yo fui a África, conocía a todas las tribus, porque lo había leído. Y yo creo que se puede viajar con la mente. Y luego tienes muchas maneras de viajar. Hoy por hoy, viajar es más democrático que nunca. Antes, para coger un avión, para empezar, la gente iba vestida de traje de chaqueta. Tú ibas a un aeropuerto, porque yo ya tengo bastantes años, tengo 51, y te aseguro que ir a un aeropuerto era como ir a un fashion show hoy. La gente iba súper vestida, la gente no tenía acceso a viajes. Y hoy todos podemos viajar, porque puedes coger y viajar de cualquier manera. Yo empecé a viajar sin tener casi recursos. Yo cogí un tren que para llegar a Toulouse desde Valencia estuve casi 2 días en un tren. 2 días, porque no eran los trenes de alta velocidad que hay ahora. Estoy hablando de hace 35 años. Pero se puede. Y cuando tú simplemente vas al pueblo de al lado, ya has visto algo diferente.
de un pueblo a otro. O sea, mira España, ¿no? Tú vives en España, pero tú sabes que España es un país súper diverso. O sea, yo he estado en Galicia la semana pasada, vengo de Sevilla. No tiene nada que ver. No, Galicia y y Sevilla ya parecieran dos son países dos distintos. distintos, ¿no? Sí. Pues imagínate, si tú no puedes viajar a países muy lejanos, empieza a viajar en tu propio país y verás diferentes culturas y diferentes formas de hacer las cosas. México, que a mí es un país que me encanta. Guatemala, no es lo mismo. Guatemala es un país que es pequeño, pero Sí. la gastronomía cambia de un lugar a otro. Y esto es lo que yo creo que hay que tener, esa curiosidad, alimentar la curiosidad, porque si tienes curiosidad serás mucho más flexible con las personas y eso te quita muchas barreras y muchas creencias. Lo mismo que la creencia de no tengo dinero para viajar. Eso es una creencia, porque el que quiere viajar busca la fórmula y viaja. Yo he visto gente en países del mundo que he dicho, no sé ni cómo han llegado aquí, pero llegan, ¿no? Y han llegado con muy pocos recursos, pero llegan. Porque antes viajas con la mente. Aquí sé que trabajas también mucho con el tema de visualización y enfatizas mucho en el tema de soñar a lo grande, visualizar, pero actuar. Y un poco lo último que estás diciendo me resuena con ese mensaje que refuerzas. ¿Cómo de importante es para ti ese, no sé si lo estoy diciendo bien en Sí. ese orden, Totalmente, lo estás diciendo soñar totalmente. y soñar muy alto, luego un ejercicio de visualización y luego actuar? Claro. Yo creo que la imaginación es soñar sin límite. Porque cuando tú imaginas no puedes poner límites. ¿Vale? Entonces, la mayoría de personas sueñan con límites. Bueno, voy a empezar mi negocio y voy a ganar 2.000 euros, ¿no? O sea, entonces sueñas que vas a hacer tu negocio y vas a tener 2.000. ¿Por qué no 2 millones? ¿Por qué no 20? ¿Sabes? Entonces, para mí, la imaginación es primero sin límite. O sea, los límites te los pones tú. Y luego tienes que visualizarte. Y visualizarlo es llevarlo al cuerpo. Y llevarlo, o sea, en inglés sería embody it. ¿Sabes? No sé cómo podría, pero lo tengo que llevar a la acción a través del cuerpo. Y para eso utilizo el ojo de la mente. Y con el ojo de la mente tengo que sentir que realmente estoy viviendo esa realidad. Te voy a decir más. Yo llegué a Nueva York visualizando. Es decir, si yo desde los 3 años sabía que iba a vivir fuera, veía el show de Bill Cosby, que me encantaba, y El Príncipe de Bel-Air. Y entonces decía, ay, cómo me encantaría vivir en esta situación, ¿no? Porque veía negros que tenían dinero, que ella era abogada y el marido era médico. Para mí eso era una cosa increíble, ¿no? Y tenían una vida normal, nada disfuncional, la vida de lo muy disfuncional, lo que yo había visto hasta ese momento, ¿no? Y todo parecía estable. Y de repente veo esto. Y yo imaginé durante mucho tiempo, yo quiero vivir ahí. Y me acuerdo que ellos hablaban del Greenwich Village y que hablaban de todo. O sea, ellos eran adolescentes, ¿no? Entonces los personajes hablaban de todo esto. Y de repente yo me imaginaba en esos taxis amarillos, ¿sabes? Y me imaginaba en esa ciudad. Y un día estuve ahí, pero lo visualicé. Hay muchísimas técnicas de visualizar. Para mí la que más me funciona es escribirlo, ¿no? Porque no sé mantener la imagen durante mucho tiempo fija, pero si lo escribo, entonces lo puedo imaginar, lo puedo escribir, porque me voy contando la historia. Yo soy ese personaje. Y para mí la visualización es fundamental. Pero es que no estoy contando nada metafísico. Esto es neurociencia, ¿no? Y por otro lado, todas las biografías de personas que yo he leído que han conseguido cosas, solamente ponte a leer a Steve Jobs, o a mí me ha gustado mucho también la de Winston Churchill, cómo él desde el colegio quería ser una persona relevante, ¿no? Para demostrarle a sus padres, porque él se sentía muy abandonado, ¿no? Le habían puesto en un internado, sus padres se pasaban todo el día en su vida social y se olvidaban de él, ¿no? Y entonces estas personas todas han sentido, un día voy a demostrar que lo puedo hacer. Lo visualizaron y lo pusieron en acción. Entonces me gusta mucho aconsejar a las personas que lean biografías, porque las biografías te muestran que
antes de haber algo, había una imaginación, luego se ha puesto en acción. Estas personas han sentido que lo podían hacer, porque hay que sentirlo. Y les ha dado igual el resto también, ¿sabes? Han dicho, es que esto lo voy a hacer porque lo hago. Se han caído muchas veces y se han vuelto a levantar, ¿no? Y yo creo que eso es una característica que yo he dicho. Me acuerdo cuando yo veía conferencias y siempre pensaba, jo, cómo admiro a la gente que se sube en escenario y que hacen estos shows. Y hoy puedo ver mis vídeos y pienso, esta soy yo. Pero si tú vieras cómo salí corriendo de un escenario y juré que nunca más iba a volver a subirme a ninguno porque lo hice tan mal, las primeras conferencias que yo hice, o sea, no, es que dan pena, dan ganas de llorar. Estábamos hablando detrás de cámara de la importancia de la palabra fracaso y cómo la percibimos. Y hablábamos de tú siendo ya mitad americana, cómo los americanos han acogido esa palabra como algo positivo y el resto del mundo seguimos medio acogiéndola, creo que va cambiando, seguimos medio acogiéndola como algo negativo, el loser, el perdedor. Sí. Le fue mal, mira, ya se lo dije yo, se lo Sí. dije yo. Tenemos ese mal, y digo, España y Latinoamérica muy similar en ese sentido. Hablas mucho y estabas hablando de eso, de estas personas que se han caído mucho y hablas de fracaso relacionado a éxito. ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Uf, he tenido un montón, ¿eh? O sea, he tenido fracasos empresariales, fracasos personales, pero yo creo que el gran fracaso que siento que tuve fue cuando dirigí la Cámara de Comercio de España a Estados Unidos y me despidieron. Porque para mí el mayor enemigo del éxito es la arrogancia. Y yo pequé de arrogante. Y claro, cuando tú tienes éxito con 31 años, ¿no? Y te sientas en la mesa con los CEOs de empresas súper importantes de un lado y otro del Atlántico, pues dices, wow, ¿sabes? Entonces piensas, ¿cómo he pasado de ser la niña que la gente no invitaba a los cumpleaños a ir a los desfiles de moda de Carolina Herrera, ¿sabes? O sea, ¿cómo ha sucedido esto? ¿No? Y entonces, claro, a mí el éxito se me subió a la cabeza como una botella de champán y no escuché, ¿no? Eso fue uno de mis grandes errores. Tampoco entendí que esa empresa no era mía y que había unas reglas. Y yo pensé, pero si hago muy bien mi trabajo, ¿sabes? O sea, yo llegué aquí, habían $300,000, hoy hay 1.700.000, ¿a mí quién me va a tocar? O sea, no me van a tocar, ¿sabes? Entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Eso pues hizo que me pusieran en la calle. Y yo, en ese momento, mucha gente pensó, ostras, qué injusto, ¿no? Pero yo hice otra reflexión y dije, en lugar de por qué a mí, ¿para qué a mí? Y ahí me di cuenta que es muy importante mirarte al espejo y ser sincero contigo mismo. Y yo sabía que había hecho muchas cosas que no estaban bien hechas. Yo gestionaba la cámara como me daba exactamente la gana sin preguntar. Y había tenido un presidente que me había dejado hacerlo, que tenía toda confianza, pero si tú ves que en una empresa cambian las reglas del juego, tú tienes que estar jugando con los que están jugando en ese momento. Y yo no lo entendí. Entonces, ese fracaso, que yo lo entendí como fracaso, porque lógicamente el ser directora ejecutiva de la Cámara de Comercio para mí era un puesto importante. Y de repente, ¿sabes? O sea, el día que deja el teléfono de sonar y tu tarjeta, pues te ves pues yo tenía pues unos carpetones así de prensa, ¿sabes? De cosas que había hecho, tenía todo clasificado. Y entonces dije, ¿quién soy sin ser directora? O sea, ¿quién soy? Y ahí tuve que hacer un trabajo súper importante. Para mí fue la noche oscura del alma. Fue encontrarme con todos mis monstruos, ¿no? Y decir, ok, las máscaras que ya no me servían las tuve que destruir porque yo me protegía con esas máscaras, ¿no? Y había pensado, ok, lo he conseguido, ¿no? Y más encima lo he conseguido a pesar de todo. Y lo gestioné mal, ¿sabes? Lo gestioné mal. Y luego, bueno, pues cuando salí de ese túnel emocional, porque es un túnel muy fuerte,
ahí me di cuenta de que mi empresa era yo y que iba a ser solamente Bisilabo Coco, iba solamente a trabajar para Bisilabo Coco. Y además, cuando a ti te gusta hacer lo que te da la gana, eres emprendedor, ¿sabes? No inventes más, ¿sabes? O sea, hay algo en ti que cuando tú realmente, porque hay personas que son magníficas para formar parte de un equipo, trabajar por una empresa, dan el alma por una empresa. Pero hay otras personas que no somos así. Y yo creo que por eso es el autoconocimiento tan importante, porque necesitamos todo tipo de personas en este mundo, pero tú tienes que saber quién eres. Y si tú estás pensando en inventar cosas nuevas, yo siempre estaba pensando, pues mira, voy a hacer esto, voy a hacer este proyecto, y ahora ¿por qué no nos vamos a Disney? Y ahora ¿por qué no montamos un pabellón de la Comunidad Valenciana y ahí en Disney? Pues bueno, se me dejó hacer muchos proyectos, pero es diferente cuando lo haces con tu dinero y con tus propios recursos. Hoy lo hago desde ahí, sabiendo lo que me cuesta, sabiendo el esfuerzo. Y eso, pues, como tú decías, ¿no? Cuando estábamos fuera de cámara, que ser emprendedor para lo bueno y para lo malo. Pues eso lo aprendí. Pero para mí ese fracaso ha sido también el mayor aprendizaje de toda mi vida, porque gracias a eso, y todavía bendigo a las personas que me echaron, porque hoy soy quien soy por ellos. Es decir, estas personas hicieron su trabajo espiritual que tenían que hacer para mí. Y por eso hoy digo gracias, 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 porque esa nueva versión de Bisilabo Coco sale a raíz de eso. ¿Cómo superas la noche oscura? Y estoy pensando en un poema, no me voy a recordar del nombre, pero el poema que se repite, ¿viste la película de Interstellar? Ay, sí, la he visto, claro. Vale, ahí se repite un poema durante toda la película, que es Don't go gentle into the good night, rage, rage against the dying of the light. ¿Cómo superas la noche oscura? Mira, cuando estás dentro de la noche oscura del alma, tienes la sensación de que nunca vas a salir, porque no se acaba, ¿sabes? Porque para mí fueron como 3 años, ¿no? Y entonces, claro, tú estás en ese túnel oscuro y parece que nada está pasando, nada está pasando. Entonces es duro, ¿no? Porque para mí fue pues el divorcio profesional y el divorcio personal, ¿no? Entonces fue ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, fue la misma semana prácticamente, ¿no? Unos días. Y entonces ahí es como que me derrumbé absolutamente y dije, o sea, no sé quién soy, no tengo identidad, no soy ya directora de, no soy esposa de, o sea, ¿quién soy? Y más encima, con la sensación de culpa, ¿no? Y de hacer latigazos porque cómo he hecho tantas tonterías, cómo he llegado hasta aquí, ¿sabes? Te dices muchas cosas en ese momento. Y hubo un libro que se llama La magia, de Rhonda Byrne, que entonces me cambió muchas cosas porque empecé a agradecer absolutamente y le di la vuelta a todo, ¿sabes? Todo era gracias a eso que estaba, o sea, todo era, la gratitud me ayudó a salir de ese túnel. Agradeciendo quizás solamente que tenía comida en la nevera ese día. Pasé también una crisis económica brutal, ¿no? Porque como emprendedora dije, ok, voy a emprender, esto va a ser fácil. Me río porque Pan lo difícil que comido, es. exacto, esto es pan comido, no pasa nada. Bueno, dificilísimo porque los números ves que no dan, que no dan, que no dan. Nunca dan. Y con 2 hijos y en Nueva York recibiendo cartas de... O sea, tú ya sabes lo que es vivir en Nueva York, ¿no? Creo que has vivido. Y entonces, eviction notice, ¿sabes? O sea, el colegio de los niños, los vamos a echar. Y nunca he pasado tanto terror en toda mi vida. O sea, lo que es levantarme por la noche a las 3 de la mañana con la cama toda mojada, del sudor, las pesadillas, todo, ¿sabes? Yo dije, o sea, me voy a internar en un psiquiátrico, ¿sabes? Porque no sé si salga de esta, ¿no? Pero había una luz al final del túnel. Había una luz y creo que por eso hay que conectar con esa intuición. Y algo me decía, aguanta. ¿Sabes? Por eso creo que todos tenemos, llámalo guías espirituales, ancestros, Dios. Cada uno lo va a llamar de una manera determinada, pero yo tenía una sensación de que en el momento en el que saliera del túnel habría una versión de mí muchísimo mejor. Y desde luego, o sea, me gusta muchísimo más la persona que soy hoy
muchísimo más, o sea, me quiero, porque siento que estoy siendo una mejor versión de mí, ¿no? Estoy siendo mi mejor yo. Y el haber visto mis máscaras, el habérmelas trabajado, tuve por supuesto ayuda, no lo hice sola. Es decir, ahí tuve pues ayuda de terapeutas, o sea, menos mal que los libros estaban ahí, pero también me bajé un poco de mi trono de yo no necesito a nadie, ¿sabes? Esto de los psicólogos, porque yo tenía la misma concepción que mi familia. O sea, tú vas a ir a contarle a alguien algo y vas a pagar dinero para contar algo, tonterías de esas. O sea, mi gente africana era como, ¿estás loca? Tú sí que estás loca. Ir a pagarle a alguien para contarle que... Y entonces apareció en mi vida una persona muy interesante que sigue en mi vida, que es Olga Albadalejo. Y bueno, yo leí un librito que ella había escrito que se llama Amanda, diario de una bruja moderna. Y entonces ese libro me gustó mucho, pues ser una brujita andando y tal. Y entonces ella cambiaba el concepto de la bruja por mujer sabia. Y yo nunca había escuchado algo así. Y entonces pensé, pues ella ha hecho la bruja buena, ¿sabes? Porque para mí una bruja era una bruja, ¿sabes? Entonces de repente leí ese libro en la que ella hablaba de maneras de bienestar. eh, y dije, ay, pues la quiero conocer, ¿no? Entonces le escribí, que normalmente nunca me había pasado que escribiera un autor y que me conteste. Y me dijo, oye, pues ¿vienes a España de vez en cuando? Y yo, sí, pues bueno, nos vamos a conocer. Y entonces ella me dijo en esa conversación, pues que era coach y que, bueno, pues que hacía este coaching y que me contó su historia. Y entonces me dijo, ¿a qué tienes miedo? Y yo a nada. Yo soy más chula que un 8. Y entonces ella me miró y me dijo, ya, pero entonces mira tu estructura corporal y no sé qué. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar contigo, pero lo hice desde otro lugar, ¿no? Diciendo, yo sé que me quieres vender algo, pues véndemelo, ¿sabes? Si ya me has comprado, me caes muy bien. Y entonces empecé a trabajarme. Y, oh my God. O sea, entonces el trabajo fue increíble, ¿no? Y entonces, pues ella ha sido un pilar muy importante en mi vida. Sigue estando en mi vida, de hecho somos súper íntimas amigas, ella ha creado un podcast y hace poco acaba de salir, pero ha sido, y luego he tenido a lo largo de mi camino otros maestros que han empezado a venir, ¿no? Pero creo que cuando tú estás preparado, el maestro aparece. Y yo ya estaba preparada para trabajar con alguien, y porque antes siempre pensaba, yo soy superwoman, puedo hacerlo todo sola, ¿no? Y no es necesario. Y luego aparecieron los mentores, por eso creo mucho en la figura del mentor, porque el mentor es la persona que ha transitado ya el camino que tú quieres. Y entonces te lleva de la mano y lo puedes hacer mucho más fácil. Y entonces yo siempre que he admirado a alguien, lo que he hecho es, enséñame, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde tú estás? Y eso también es humildad, ¿no? El sentir que, bueno, yo todo no lo puedo hacer sola. Y yo creo que una de las grandes cosas que aprendí a raíz de salir de la noche oscura del alma fue la humildad. Saber que no sé y que lo que no sé lo puedo aprender y siempre elegir a los mayores e invertir en mí. Porque ese dinero que yo invertí en mi propio crecimiento personal, en un momento terrorífico de mi vida, también ha sido el que me ha hecho salir y conectarme con la abundancia. Estamos hablando de los miedos de Visila y sus miedos, de los miedos y yo, tu nuevo libro. Sí. El miedo y esto que estás compartiendo ha sido y sigue siendo un motor para tu desarrollo y evolución. Absolutamente. Es mi brújula. ¿Sabes? Yo creo que, claro, de la misma manera que hemos dicho que el fracaso le hemos dado un rol muy malo a la máscara, también nos hemos preguntado si el miedo quizás no está ahí para detenerte, sino que está ahí para guiarte, ¿sabes? Entonces, yo hice esa reflexión y empecé a hablar con el miedo. Y entonces, a raíz de mis cartas al miedo, me di cuenta de que el miedo me estaba simplemente ayudando más que bloqueándome, ¿no? Y pues fíjate, he tenido miedo a emprender porque como hija de inmigrantes el emprendimiento desde luego no es natural en mí. O sea,
para mí, yo intenté incluso hacer oposiciones, ¿sabes? Yo quería ser funcionaria. Lo que pasa es que me aburría como una morsa estudiando, ¿sabes? Entonces dije, pues no, esto no puede ser mi vida. Entonces abandoné las oposiciones y encontré el comercio exterior. Pero yo me hubiera quedado toda mi vida en el IBEX y me hubiera quedado toda mi vida en la Cámara de Comercio. Porque yo pensaba, quiero vivir tranquila, quiero un sueldo, quiero mi bonus, o sea, y ya está. Es decir, yo no soy una emprendedora de nacimiento. Hay personas que nacen emprendiendo. No, yo quería la seguridad. Porque un inmigrante busca su seguridad económica y sobre todo cuando vienes de un país como del que yo vengo. Y luego cuando llegas a Estados Unidos y ves lo terrorífico que es para muchas personas emigrar, que tienen 4 o 5 trabajos, personas homeless en la calle, pues tu trabajo es mi seguridad, porque yo siempre que he visto una persona en la calle he pensado, esta puedo ser yo mañana. Porque Nueva York te pone todos los días en el límite de las cosas, ¿no? Es una ciudad muy complicada, muy difícil. Por lo tanto, el miedo a emprender ha sido para mí parte de mi vida. Pero fíjate, es por ahí, esa es mi brújula, porque el emprendimiento es el que me ha dado lo que yo he buscado toda mi vida y es la libertad. Yo soy emprendedora porque me gusta mi libertad. Y entendiendo qué me quería decir el miedo, porque a veces uno tiene miedo a eso, a la libertad también. Y ahí es donde entendí, ostras, pero si es por ahí. La comunicación, lo mismo. Yo me había contado la historia de que yo no sé hablar en público, hablo fatal, no sé comunicar. Entonces me he contado siempre esa historia durante muchos años. ¿Por qué? Porque tenía miedo a ser vista, miedo a que se escuchara mi voz. Y si yo he sofocado mi voz durante tanto tiempo, pues al final ese miedo también me estaba mostrando, tienes algo que decir, tienes una historia que contar. En el momento en que he empezado a contar mi historia, mi vida ha hecho ¡pum!, una expansión impresionante. Detrás del miedo hay una oportunidad. Y ese es el trampolín de tu vida. Por eso pienso que tenemos que cambiar nuestra relación con el miedo. La mayoría de la gente tiene una relación con el miedo muy disfuncional. Y si tienes una relación sana con el miedo, todo cambia. Entonces, Visila sigue teniendo miedos, muchos miedos, pero los gestiono desde otro lugar completamente diferente. Sí, lo usas como herramienta. Sí. Y otra vez es otra forma, o sea, es percibirlo de una forma distinta a la que estamos educados. El miedo como algo negativo, el fracaso como algo negativo, dale la vuelta, que se vuelva positivo y es una herramienta a tu favor. Claro. Es maravilloso. Sí, pero imagínate, cuando yo era más pequeña, el querer ser visible era malísimo. Pero qué creído eres, más encima siempre llamando la atención, ¿esto qué es? Pues fíjate, hoy las redes sociales nos han hecho a todos famosos. Marca personal, claro. Exactamente. Es súper importante tener una marca personal, fundamental. Pero es que la marca personal, si tú quieres pues una promoción en tu empresa, si no tienes una marca personal, no te va a ver nadie. Porque mucha gente se queja, ¿no? Es que fíjate que a todo el mundo le suben el sueldo y todos suben y yo no. Pues porque no tienes una marca personal, no te has trabajado tu marca. Entonces, en lugar de quejarte, trabájatelo. ¿No? Entonces, yo creo que... Pero hemos visto, ahí existe ese complejo de no quiero, la falsa modestia, ¿no? ¿Sabes? Y los latinos y los españoles, sobre todo los latinos, diría yo, más que los españoles, nos cuesta vendernos. Mucho. Todo es... Yo soy guatemalteco, esta es la definición de un guatemalteco, que soy orgullosamente guatemalteco, pero todo nos da pena. Uy, no, qué pena. Ay, disculpe, no. Ay, no lo quiero molestar. Esas palabras, no molestar, disculpe. Sí. Bueno, podríamos ver, pero bueno, no sé si es el momento adecuado. Claro. O sea, no usamos palabras de afirmación. Total. ¿Valgo esto? ¿Esto vale? Sí. Quiero esto. Sí. No, es... Si se pudiera, tal vez no, depende. Sí. Y no nos gusta además hablar de dinero. Y no nos gusta hablar de dinero. Los americanos, por ejemplo, cuando tú estás en una negociación, lo primero es how much. En España o en la cultura latina es lo último de lo que hablas. Claro. Empiezas a marear, a rodear y es toda una espiral. Y al final dices, pero dime lo que vale, por favor. No, espera, porque mira, te voy a contar los beneficios que tiene esto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque estás evitando. Sí. Y luego más encima, si es una cifra alta,
siempre vas a estar pensando, no me la van a comprar, claro, es que es muy alto, ¿sabes? Con esa conversación impresionante. Yo me acuerdo cuando los americanos hablan de millones como si fueran zapatos, ¿sabes? O caramelos. 300 million. No, pues una casa. Es que el día que una señora dijo, no, mi casa vale 600 millones de dólares. Y yo, ¿what? O sea, conocer gente que te lo cuenta en una fiesta. Eso en España. Tú dices a alguien, mi casa vale 600 millones de dólares y te dicen de todo, pero más encima creída y tú más encima me estás vacilando, ¿sabes? O sea, y luego además pensaremos dónde la ha robado, ¿sabes? Claro. A ver qué ha Que hecho. pensamos así. Sí, porque además tenemos pues como una relación de amor y odio, ¿no? Con eso. Y en Estados Unidos, I love money, me encanta el dinero, lo tengo y lo muestro y no pasa nada. Las listas de los grandes millonarios siempre casi todos salen de Estados Unidos y no les importa decir los millones que tienen, lo dicen abiertamente. Todos sabemos cuánto dinero tiene Bill Gates, cuánto dinero tiene Elon Musk, o tiene Oprah, o tiene cualquiera. Nosotros no. No, porque como nos da pena lo que tú dices, ¿no? Vergüenza. Y más encima, si tienes que tener vergüenza. ¿Sabes? Cuando en realidad yo creo que es algo normal y corriente, que tendría que ser totalmente normal. Es un medio, un instrumento más de vida y ya está. Y que no te define. Y claro. que no te define. O sea, si lo vemos como un instrumento, no tiene Mm. nada de malo. Visila, te tengo que dejar porque sé que tienes otro compromiso. Hay dos temas que se repiten en nuestra conversación definitivamente. El poder de la lectura. Mm. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta sobre eso y luego ahora felicitarte por tu nuevo libro, invitar a toda la audiencia que lo compre y lo lea. De verdad que Muchas es gracias. una maravilla y ya nos contaste un poco de toda esa experiencia del miedo. Entonces, la lectura, la importancia, también mencionaste mucho y estoy como haciendo bullet points hay muchos aprendizajes, pero que no voy a poder por falta de tiempo profundizar, pero hablaste de la escritura. En mi experiencia es algo maravilloso. Por eso es que yo escribo a mano. Yo igual. Porque por más digital tal que sea el mundo de hoy, podría tener aquí mi iPad o mi lo que sea, y realmente yo escribirlo me funciona cerebralmente, me prepara mucho mejor para esta conversación. Entonces, creo por experiencia propia que la escritura es súper poderosa, lo mencionaste también. Y me gustaría terminar con dos preguntas. Tu legado con la lectura, haciendo referencia a las bibliotecas en África, que nos cuentes sobre eso y cómo visualizas tú el legado de Visila Bokoko para el futuro, para más allá de Visila. Esa es una pregunta. Y la última pregunta, por honor al podcast, hablaste de éxito. ¿Cuál es el ADN del éxito para Visila? Claro. Mira, qué bonitas preguntas, me encantan. Mira, te diré que mi legado, desde luego, va a ser intentar dejar un mundo mejor del que he encontrado, ¿no? Y creo que por eso mi compromiso con la diversidad. Hay dos cosas que para mí son importantes y es que todo el mundo tenga esa sensación de que pertenece y que nadie se sienta fuera. Por eso abogo por esa diversidad. Ese es uno de los legados que quiero dejar. Y otro es que nadie se sienta solo, ¿sabes? O sea, el lema de la fundación es que con un libro nunca estás solo, ¿no? Hay muchos niños en África que se crían solos. Yo, en cierto modo, también he crecido con muchas horas sola y los libros fueron mis maestros, mis amigos, me acompañaron, mis nanis. Y creo que la lectura ha sido para mí una gran apertura. La lectura quizás no te da directamente la puerta al éxito, pero sí que te da la opción de elegir, te da pensamiento crítico, te acompaña, te haces íntimo amigo del lector, porque tú imagínate que cuando estás leyendo un libro que te gusta y cuando dices, ostras, tengo que dormir, pero me leo una página más, ¿no? Eso es como cuando estás con un amigo y dices, jo, me tengo que ir a casa, pero estoy tan a gusto tomándome un café, como estoy yo, ¿no? Ahora que digo, yo me igual. tengo que ir, pero estoy feliz aquí, ¿no? Pues cuando tienes una buena conversación, eso, ¿no? Pues esa conversación la tienes con el autor. Yo he escrito el libro porque quiero conversar con las personas, ¿no? Y quiero llegar y que si una persona tiene miedo, que pueda hablar conmigo del miedo y tener esa conversación. Y lo he hecho pues a través de los libros, ¿no?
y la escritura ha sido para mí una herramienta fundamental. Y yo te diría que para mí el ADN del éxito es saber muy bien quién eres. ¿Sabes? Para mí mi éxito ha sido entenderme de verdad y conocerme, porque mucha gente tiene una concepción del éxito de acuerdo con los estándares que entendemos todo el mundo como el éxito, ¿no? El éxito puede ser tener un trabajo estupendo, tener una familia muy bonita, estar físicamente estupendo, tener pues un six packs, ¿no? ¿Sabes? Como tablitas de chocolate. Cada uno entenderá el éxito a su manera. Pero para mí, el ADN del éxito es que tú te conozcas y que el éxito lo definas tú. Eres tú la única persona que puede definir el éxito. Yo me considero una persona muy exitosa, pero no por lo que la gente puede pensar. Para mí el éxito es levantarme por la mañana y saber todos los días que hago exactamente lo que quiero hacer y que estoy exactamente donde quiero estar y con quién quiero estar. Ese para mí es el éxito. No tiene nada que ver con mi cuenta bancaria, no tiene nada que ver con el trabajo que hago. El éxito es esa tranquilidad de que hoy digo, o sea, me da igual quién me esté esperando porque estoy feliz con Jorge, entonces qué bien, ¿no? Eso es mi éxito, que estoy donde quiero estar en cada momento, haciendo lo que quiero hacer en cada momento, con quien quiero hacerlo, ¿no? Visila, eres maravillosa. Esta conversación da para otros cientos de episodios. Lastimosamente te tengo que dejar ir. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por soñar alto. Gracias por querer y romper creencias limitantes y hoy tener a esta gran mujer, Gracias, negra y líder, gracias. que enorgullece a todo el mundo y que nos permite entender la diversidad desde otro punto. Gracias por tu historia, gracias por tus libros, gracias por tu mensaje y gracias por permitirme de verdad conocerte y que estés en esta plataforma. Así que nada, la invitación queda abierta para cuando vuelvas a España Por supuesto que volveré. Sí. y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias por tenerme de verdad de corazón. Gracias. Hasta la próxima. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.